Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Florece en el Intento Podcast, el lugar en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual auténtico y nutrimos nuestro propósito divino en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora, y para mí es un honor estar con ustedes aquí hoy hablando acerca de los mundos invisibles. Mi poción el día de hoy es jugo de naranja con electrolitos, limón y agua. Cuéntenme ustedes en comentarios qué poción o snack los acompaña el día de hoy. O cuéntenme qué estaban haciendo cuando decidieron escuchar este podcast, porque así todas nos acompañamos en esta experiencia humana. Y si no han ido por su snack o su bebida favorita, este es el momento para hacerlo porque vamos a comenzar con el episodio de hoy. Muy bien, lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de los mundos invisibles o de las dimensiones invisibles, que también nombramos como mundo espiritual, mundo mágico, dimensiones mágicas, no estamos hablando de un mundo que sea más real que este o que sea superior a este o que sea mejor que este. No hay una jerarquía entre el mundo material y el mundo espiritual. Estamos hablando simplemente de conciencia en distinta frecuencia, o bien una frecuencia distinta de una misma realidad. Simplemente estamos hablando de dimensiones diferentes, pero todas son reales y todas conviven al mismo tiempo. La segunda aclaración que quiero hacer, y esta aclaración también va porque mi comprensión se ha ampliado sobre este tema, porque realmente en muchas escuelas místicas, en muchas tradiciones de las que yo hice parte y en las que yo estudié, se habla acerca de que el objetivo es elevarnos por encima del mundo material, ¿sí? Que el objetivo es superar al mundo material y entonces que eso significa la iluminación espiritual. Pero hoy no vamos a hablar desde ese lugar. Hoy vamos a hablar acerca de integrar las dimensiones invisibles, el mundo espiritual, el mundo de los ángeles en nuestra vida cotidiana, que sea parte de nuestro día a día, que nos sintamos conectados y conectadas a los mundos invisibles y al mundo espiritual todo el tiempo, en lugar de tener que viajar a ellos o salir de nuestra experiencia cotidiana y terrenal para estar en el mundo espiritual. Y la tercera aclaración que quiero darles antes de comenzar es que yo sé que a muchos de ustedes les prometí que este episodio iba a ser acerca de los guías espirituales. De hecho, ya canalicé toda la información sobre el episodio de los guías espirituales para el episodio de los guías espirituales, pero sentí muy grande el llamado hace varias semanas de que antes de hacer el episodio de los guías espirituales necesitaba explicarles sobre las dimensiones de los mundos invisibles, que necesitaba contarles todo lo que sé sobre los mundos espirituales. También necesitaba actualizarles mi nueva comprensión de los mundos espirituales, porque en capítulos anteriores, en el del plano astral al inicio de este podcast y en el de los dones psíquicos que hice hace mucho tiempo al inicio de este podcast, mi comprensión era diferente sobre los mundos invisibles. Ahora mi comprensión se ha profundizado y expandido y yo sentía que necesitaba hacer esta actualización antes de explicarles mi comprensión de los guías espirituales. Así que el próximo episodio sí que será acerca de los guías espirituales y este episodio sirve como base para ese episodio. Es una preparación para ese episodio. Comencemos entonces a explorar
Antes que nada, el principio hermético de vibración o la ley de vibración que dice que todo es frecuencia, todo es vibración, que nada está en quietud absoluta, sino que todo está en movimiento, todo está en vibración y las vibraciones se expresan en frecuencias. De esta manera, tanto materia como espíritu simplemente son frecuencias en distinta densidad. Recordemos la definición más básica de densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. ¿Cuánta masa tiene un objeto respecto a su volumen? De esta manera, la materia y el espíritu, por ejemplo, si tomamos una esfera de un volumen en específico, ¿sí? Una esfera de 3 metros cúbicos, digamos, por decir algo. Tenemos una esfera de 3 metros cúbicos. Si esa esfera de 3 metros cúbicos está hecha de materia, tiene una densidad mayor porque tiene más masa o más cantidad de información en forma de masa por 3 metros cúbicos. Pero si esa misma esfera de 3 metros cúbicos está hecha de espíritu o conciencia en la frecuencia del espíritu, entonces tiene mucha menos masa, es mucho menos densa, porque la información no está en forma de masa, de materia, de masa material, sino que está en forma de masa espiritual. Está en una forma mucho más sutil, en una frecuencia mucho más elevada. Si en esta parte sentimos que ya eso nos parece muy complicado, no se preocupen, es normal. Si salimos del colegio y después nos fuimos a otras ramas del conocimiento y nos especializamos en otras cosas que no tienen que ver con las ciencias básicas, es normal que sintamos resistencia ante esta parte. Pero si ustedes son de los que estudiaron física, estudiaron una ingeniería, y en esta parte dicen, ella lo está simplificando mucho, no tiene ni idea de matemáticas, entonces no sabe de lo que habla y nada de esto es verdad, también les invito a ver como normal esa resistencia y a escuchar este episodio más bien desde el corazón, sintiendo la resonancia. ¿Por qué les digo esto? Porque no es la información que yo les transmita, sino lo que estoy tratando es la frecuencia que yo les transmita, la frecuencia que estoy tratando de transmitirles en forma de esas palabras, ¿sí? Yo pasé por la universidad, también hice una ingeniería parcialmente hasta la mitad y aún así ahora, porque me especialicé en otras cosas, porque desarrollé mi carrera en otras cosas, volver a las ciencias básicas y a las matemáticas a mí se me hace complicado, pero esto hace parte de la reestructuración de significado que estamos viviendo para que podamos aceptar la existencia de los mundos invisibles y que podamos empezar a percibirlos, ¿sí? Y que podamos empezar a integrarlos en nuestra vida diaria. Necesitamos vivir una reestructuración de lo que para nosotros es real y de cuáles son las bases de la realidad. Esto ya lo estamos viviendo a nivel científico. La física cuántica está poco a poco respaldando esta visión de que todo es vibración. Si tomamos todas las leyes herméticas, nos damos cuenta que las ciencias lo han ido comprobando, las han ido comprobando poco a poco. Los misterios que estudiamos en las escuelas místicas se han ido develando también en el lenguaje científico y estamos hablando de misterios de miles de años, ¿sí? Son misterios súper antiguos que no se consideraron científicos, que no se consideran científicos ni siquiera ahora, pero nos hemos dado cuenta que poco a poco la ciencia occidental los ha ido confirmando estos principios y estas leyes espirituales muy entre comillas, ¿sí? Así que esta primera parte es una invitación a que venzamos esa resistencia y que más bien nos concentremos en la resonancia. Si sentimos gozo, gusto, correspondencia, coherencia y queremos seguir escuchando y recibir esta información, continúen escuchando. Si no, va a ser muy difícil que podamos integrar la magia de los mundos invisibles en nuestro día a día. Entonces, continuemos. Tenemos que todo es frecuencia, que todo está en vibración. Ahora vamos a pasar a comprender la conciencia de dos maneras.
La conciencia, si bien es todo, es decir, que cuando hablamos de que algo está vibrando, estamos hablando de que la conciencia está vibrando porque todo es conciencia y este es el primer principio hermético de todo es mente, todo es conciencia, ¿sí? Pero recordemos que la forma en la que vamos comprendiendo es bajándolo a las distintas dimensiones. Entonces, desde aquí vamos a entender la conciencia como una antena, ¿sí? Como algo que sintoniza, que capta señales. De esta manera, la conciencia sintoniza cosas diferentes, realidades diferentes, dimensiones diferentes, de acuerdo a su estado vibratorio. Esto significa que cuando la conciencia vibra en la frecuencia del mundo material, experimenta solo el mundo material. Cuando la conciencia vibra en la frecuencia del mundo de las hadas, experimenta el mundo de las hadas. Pero aquí tenemos que tener una consideración, y es que las dimensiones se superponen, ¿sí? No es que experimentamos solo una de las dimensiones, porque las dimensiones están unas sobre otras. Entonces, si tenemos nuestra conciencia está en una frecuencia mayor a la dimensión material o más elevada a la dimensión material y está sintonizando las dimensiones entre comillas superiores o más sutiles que la dimensión material, eso significa que también está experimentando la dimensión material, porque las dimensiones más elevadas contienen a la dimensión material porque están superpuestas sobre la dimensión material. Ahora, como estamos aquí en el mundo material, también necesitamos recordar que cada emoción y pensamiento cambia el estado vibratorio, porque el pensamiento en cuanto a imaginación e intención y la emoción en cuanto a la energía en vibración son características de la conciencia universal, que aquí en la Tierra se expresan como los conocemos, pensamientos y emociones. Entonces, nuestros pensamientos y emociones humanas cambian nuestra sintonía, cambian nuestra frecuencia, es decir, que nosotros en la conciencia en forma humana vamos a sintonizar con ciertas dimensiones de acuerdo a nuestro estado vibracional, a nuestra frecuencia, y ese estado vibracional o esa frecuencia se altera o se cambia de acuerdo con nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las emociones no solo son procesos mentales allá aislados, no, los pensamientos y las emociones partíamos de que todo es vibración, todo es frecuencia, entonces los pensamientos y las emociones también son vibración, también son frecuencia y alteran nuestro campo vibracional entero. No solo eso, sino que nuestros pensamientos y nuestras emociones, ahorita que exploremos las dimensiones una por una, nos vamos a dar cuenta que nuestros pensamientos y nuestras emociones también son formas de vida en otras dimensiones. De manera que con el principio de la vibración claro, comprendemos que no es que viajamos a otras dimensiones más elevadas o que viajamos al mundo espiritual, ¿verdad? No subimos de dimensión, no cambiamos de dimensión, sino que sintonizamos otra dimensión, sintonizamos al mundo de las hadas, sintonizamos al mundo espiritual, sintonizamos al plano astral, al mundo astral. Porque la conciencia sintoniza realidades y experimenta esa realidad que sintoniza, ¿de acuerdo? Esta es la explicación más profunda de por qué nuestra frecuencia crea una realidad. No es que la cree, en otros términos sí, estamos en co-creación, pero en este momento vamos a interpretar que nuestra conciencia cambia de canal, como si fuera un radio, cambia de canal y entonces experimentamos otra realidad porque cambiamos de canal, porque cambiamos de frecuencia.
De eso se trata tener acceso a los mundos espirituales o a los mundos invisibles, simplemente de sintonizar el mundo invisible, de vivirlo como una realidad, al igual que vivimos como una realidad este mundo material. Entonces, ahora sí podemos pasar a explicar dimensión por dimensión los distintos mundos. Esto que les dije, las dimensiones están superpuestas. Por eso podemos vivir al mismo tiempo en el mundo material y en el mundo espiritual. Pero yo les quiero explicar dimensión por dimensión desde mi comprensión o desde la forma en la que yo lo nombro y yo lo experimento, desde la forma en la que a mí me funciona para entenderlo. ¿Por qué? Pues porque el mundo espiritual y el mundo invisible, los mundos mágicos son conceptos abstractos para nosotros los seres humanos, son cosas misteriosas y entonces por más de que lo experimentemos, por ejemplo yo al ser una persona que sintoniza estos mundos, que los ve, que los vivencia, que los experimenta, igualmente para mí es algo misterioso y lo que yo les voy a contar no surge de una corriente filosófica en específico o de una escuela mística en específico, porque eso ya lo hice en el pasado, ya les expliqué lo que había estudiado desde mis investigaciones místicas. No, ahora lo que les voy a compartir es lo que a mí me funciona para navegar estos mundos, para sintonizarlos, lo que a mí me funciona para comprenderlos y lo que de verdad surge de la verdad de mi corazón, porque lo que les enseñé de otras escuelas místicas o de mis estudios esotéricos era lo que decían los libros, lo que decían los místicos, ¿verdad? Pero no necesariamente resonaba con mi experiencia y no necesariamente resonaba con mi verdad. Por eso quise hacer este episodio, porque les quiero contar mi verdad sobre los mundos invisibles. Vean. Para mí, la forma más fácil de entender las dimensiones es decir que son 7 dimensiones. ¿Por qué es fácil? Porque son 7 chakras y esa es una correspondencia. Por ley de correspondencia, hay 7 chakras en el cuerpo humano, en el cuerpo etérico, en el cuerpo astral. Hay 7 chakras en el universo entero, en la tierra entera. La ley de los 7 chakras se cumple en todas partes. ¿Qué pasa? Que algunos hablan de 12 chakras, entonces ellos hablan de 12 dimensiones. ¿Por qué no les explico de 12 chakras y de 12 dimensiones? Porque esa no es la manera como yo lo vivo, punto. Yo vivo 7 chakras, para mí se unifican, los chakras extras se unifican y los entiendo más o resueno más con el número 7, podríamos decirlo de esa manera. Así que yo les voy a explicar 7 dimensiones. Para otros, esas 7 dimensiones son en realidad 12. No es que haya más dimensiones, sino que hacen subdivisiones entre las dimensiones que yo les voy a explicar. Por ejemplo, dividen el mundo emocional del mundo mental. Yo los unifico porque yo los comprendo así. Porque yo los comprendo así y yo los vivencio así. Pero aquí estoy dándoles igual el llamado a que exploren y lo vivan ustedes mismos y ustedes mismas. Quizás para ustedes hay 33 dimensiones y también sería genial que lo pongan en palabras, que lo exploren y que saquen sus propias cosmogonías. Igual estamos para eso, para experimentar al universo a través de nosotros, o para que el universo se experimente a sí mismo a través de nosotros, o para que la conciencia universal se experimente a sí misma a través de nosotros. Así que esa diversidad en la forma de experimentar y de nombrar es parte de lo que expande este universo y es completamente bienvenido. Pero bueno, según yo son 7 y la primera dimensión es la tercera dimensión. Acá mis guías me dicen, según tú, según nosotros también. No me lo dicen de esa manera, pero me dicen, eso fue algo que co-creamos y es cierto. No solo es según yo, también según Raziel y Adi Shankara y Hermes Trismegisto y Hathor, y también según Isis, mis guías espirituales y sus propias investigaciones. De hecho, por ejemplo, con Adi Shankara hubo muchas discrepancias con su escuela mística porque había otra comprensión de las dimensiones. Lo mismo Hermes, muchas veces sus
discípulos, porque todos los textos que se le atribuyen a Hermes no fueron de él en su versión encarnada como impulso de conciencia, sino que fueron estudiantes y luego muchas de sus comprensiones también se fueron por otros lados que no necesariamente resonaban con su verdad individual. Entonces mis guías me dicen, no solo es tu comprensión, también es nuestra comprensión. Así que eso les cuento. Esta comprensión surge de co-creación, ¿de acuerdo? Entonces, la primera dimensión para nosotros es la dimensión tercera o la dimensión material. En esta dimensión tenemos longitud, ancho, alto y tiempo lineal. Esa es la forma para mí más fácil de definir el mundo material. Las cosas tienen longitud, largo, ancho y tiempo lineal, o longitud, profundidad. ¿Cómo sería eso? Longitud, profundidad y alto. Bueno, ustedes me entienden. Las cosas tienen área, las cosas tienen volumen, las cosas tienen perímetro aquí en la dimensión material, y el tiempo es lineal. Se percibe que el pasado, el presente y el futuro no son una misma cosa, sino que va el pasado primero, luego el presente, luego el futuro. ¿Qué más tenemos como características aquí en la tercera dimensión? También tenemos que en la tercera dimensión la luz y la sombra son materiales. Es evidente cuando algo está iluminado, es evidente cuando algo está ensombrecido. También la dualidad se expresa de forma material en absolutamente todas las cosas. La dualidad es una de las leyes del universo, es decir, está en todas las dimensiones, pero expresadas de forma diferente. En las dimensiones más elevadas la dualidad casi es imperceptible, porque el principio masculino y el principio femenino de Dios son complementarios y están tan integrados que casi que ni se percibe esa diferencia. Pero en el mundo material, al ser la dimensión más física, al ser la dimensión más baja, la dimensión de esta tierra, de este mundo material es la dimensión más baja, la dualidad es súper evidente, es decir, que la separación entre luz y sombra es muy evidente, es lo más evidente posible. Es decir, que percibimos claramente lo femenino de lo masculino, que percibimos claramente lo blanco de lo negro, diferencias claras entre lo blanco y lo negro. Además, aquí también tenemos que es una realidad súper densa, tan densa que las cosas aparentemente son sólidas, pero recuerden, nada es realmente sólido, y de hecho la física cuántica nos dice que el átomo solo es 0.00001 materia y que el resto es espacio potencial. Es decir, ni siquiera los átomos que estudiamos aquí a nivel material son físicos, son materia, son sólidos, pero la apariencia de las cosas aquí, si escuchan, es sólida. Parece que yo toco las cosas, parece que este anillo está por fuera de mí, sí, que estamos separados y que el anillo es sólido y que yo soy sólida. Bueno, esa es la otra característica del mundo material. Las cosas son tan duales y la densidad es tan alta que parece que todo está separado. Vamos a dejarla allí porque me empieza a dar risa que les explique tanto esta dimensión material, que es la que más conocemos. Pero quizás en otro podcast la exploremos más. Bueno, pasemos a la segunda, la siguiente, la dimensión inmediatamente superior a la dimensión material. Y estamos hablando de la muy conocida cuarta dimensión o plano astral, mundo astral, el mundo de las estrellas, el mundo de los sueños. Este mundo es simplemente la unión del mundo emocional y el mundo mental. Aquí quiero que caigamos de algo en cuenta, y es que le tememos al mundo invisible como si fuera algo lejísimo, ¿cierto? Como algo súper descabellado, pero las emociones y los pensamientos son una experiencia invisible que tenemos todo el tiempo y nunca estamos, bueno, a veces sí, pero casi nunca estamos diciendo que los pensamientos y las emociones no son reales por ser invisibles, ¿verdad? Bueno, pues eso, que tenemos esta relación súper extraña con lo invisible, de decir que lo invisible no existe y aún así aceptar que las emociones y los pensamientos existen. Esta correspondencia también es porque realmente el mundo de las emociones y el mundo de los pensamientos es inmediatamente siguiente al mundo material, es la cuarta dimensión, es el plano astral. En este plano, en este mundo, el tiempo es una variable fluida. La relatividad del tiempo, según Einstein, se cumple a
plena vista. Por eso en el mundo de los sueños las cosas se vuelven anchas, largas, el tiempo no existe como lo comprendemos aquí, pueden pasar milenios, a veces tenemos sueños de 200 años y en realidad fueron 3 minutos aquí en la Tierra. Sí, todo eso pasa en el plano astral porque el tiempo allá es relativo. Sí, porque son 4 dimensiones, no 3. Además, en el mundo astral, las emociones y los pensamientos se forman de manera tangible. Es decir, si yo tengo un miedo, aquí experimento el miedo simplemente como un movimiento de la energía física, ¿sí? Un movimiento, una energía que me atraviesa. Pues ese miedo en el plano astral tiene forma, es un ser, ¿sí? En el plano astral el miedo tiene forma, es un ser. Lo mismo con cada una de las formas de pensamiento. Ya hemos explorado el plano astral en este podcast y creo que el último episodio del plano astral todavía está como muy desactualizado respecto a mi propia comprensión. Así que creo que ahorita en las preguntas que me hicieron en Instagram lo vamos a explorar más, pero en caso de que no, o me den ganas o me dé un llamado para hacer más sobre el plano astral, les voy a hacer un episodio solo sobre eso. Por ahora, dejémoslo así, es el mundo emocional con el mundo mental, los pensamientos y las emociones son sustancias y el tiempo es relativo. Continuamos luego con la quinta dimensión o el quinto mundo invisible. Bueno, el quinto mundo invisible no, el segundo mundo invisible, ¿verdad? Porque la primera dimensión es física. En fin, seguimos con la quinta dimensión o el segundo mundo invisible después de este mundo visible. Pasamos entonces a la quinta dimensión. La quinta dimensión es la del campo del amor, es la dimensión integrada, es la que tanto se nombra aquí en el mundo New Age o no sé cómo decirlo, en el mundo de la espiritualidad, como la dimensión que vamos a traer a la tierra o a la dimensión a la que vamos a pasar, la quinta dimensión. Pues bueno, la quinta dimensión para mí es simplemente la integración del mundo emocional con el mundo mental de forma coherente. Pensamiento y emoción forman una coherencia cuando hay atracción, cuando hay correspondencia, ¿sí? Y cuando esa correspondencia, esa atracción crea un triángulo o una forma, un fractal que vibra en la frecuencia del amor y la compasión, entonces eso es ya la dimensión quinta, ¿sí? Eso ya es la conciencia unificada. No es más que el lugar en donde no hay incoherencia entre emoción y pensamiento y en donde ya no hay formas ni existencia en una vibración o en una frecuencia menor a la del amor y la compasión. Para mí, la quinta dimensión es aquella en donde ya la dualidad es casi imperceptible, ¿sí? Algunas tradiciones místicas y filosóficas la llaman dimensión causal, ¿sí? O mundo causal, la causa de las cosas. Esto es porque es la dimensión de los fractales, es la de la unidad en donde no hay separación entre intención y emoción, no se percibe, wow, la realidad está por fuera de mí, es externa, está separada de mí, sino que percibimos en la quinta dimensión de forma clara que la realidad es simplemente un reflejo de nuestro interior, que somos el microcosmos del macrocosmos. Eso en la quinta dimensión es evidente. Luego de la quinta, por supuesto, sigue la sexta dimensión. Y a mí me gusta nombrar la sexta dimensión como la dimensión de el blueprint o de la plantilla de significado. La dimensión quinta, al ser la dimensión de fractales, es la dimensión de los símbolos, ¿sí? Cuando la emoción y el pensamiento están formando un símbolo. Pero la sexta para mí es como lo que está por detrás del símbolo. Es la geometría sagrada, es la dimensión de la geometría sagrada del alma, del espíritu. Para mí la sexta dimensión empezó a existir cuando se separó la conciencia universal en su principio masculino, pensamiento, imaginación e intención, y su principio femenino, emoción, magnetismo, vacío, potencial.
mi forma de percibir la sexta dimensión es Dios en forma femenina y masculina amándose todo el tiempo. Y desde ese amor creando el código del amor que da origen a los significados de la quinta dimensión, que luego se expresa en pensamientos y emociones separadas, que luego terminan volviéndose una realidad material o seres, sí, una realidad material, dejémoslo allí. Y finalmente tenemos la séptima dimensión, que para mí la séptima dimensión es la dimensión de Dios, de la conciencia universal. Es el campo de la conciencia unificada en donde ya no hay principio masculino y principio femenino, sino que es el campo que lo contiene todo. Entonces, mi forma de interpretarlo es que la conciencia unificada o Dios es un océano, ¿sí? Y cada una de las dimensiones que acabamos de explorar es un nivel diferente de profundidad, teniendo en cuenta que el nivel más superficial es la dimensión material y que el nivel más profundo es la dimensión sexta, y todo el océano, tanto la dimensión superficial material como la dimensión sexta profundidad, están contenidas en ese océano, en esa conciencia universal, y esa sería la séptima, en donde todo es todo, todo es uno, es la conciencia de Dios pura. Definiría en una sola frase la séptima dimensión como pura vibración, pura conciencia en vibración que no está en separación, y es una vibración tan alta que así como cuando giramos algo muy muy rápido parece que está quieto, asimismo es una dimensión en donde la conciencia vibra tan alto que parece que está completamente en quietud, sin perturbación. Y ya, después de explorar las 7 dimensiones, volvemos a este recordatorio claro, y es que una dimensión no es mejor que otra, no son jerarquías, están superpuestas, son diferentes tonos de una sola sinfonía. La canción de Dios o la canción del universo requiere cada uno de los tonos para formarse. Todas las dimensiones son necesarias, ninguna es mejor que otra, no hay arriba o abajo, mejor o peor, sino simplemente distintas formas de percibir, y aquí nos acercamos a esa otra ley hermética en donde adentro es afuera, como afuera es adentro, arriba es abajo como abajo es arriba, que no es solo la definición de la ley de correspondencia, sino también la definición de que en realidad no hay jerarquías, que todo es todo, que todo es uno. Y por supuesto, no solo queremos explorar teóricamente las dimensiones, sino que queremos saber cómo integrar la multidimensionalidad en nuestra vida cotidiana, es decir, cómo integrar estas dimensiones en nuestra vida cotidiana. Y llevo grabando 50 minutos, oh por Dios, por eso no hago un episodio cada semana, porque todos los episodios son súper largos. Yo sé, ustedes me lo han dicho, los ven un poquito cada día, un poquito cada semana, los usan como clases para estudiar. Yo amo eso, yo lo amo. Así que bueno, para pensar en integrar la multidimensionalidad en nuestra vida cotidiana, que sería poder percibir los mundos invisibles al mismo tiempo que el mundo material. Y normalmente cuando decimos los mundos invisibles es normalmente solo el plano astral, que es donde suelen estar las hadas y otros seres, y donde también proyectan una parte de su conciencia nuestros guías espirituales y los ángeles para poder comunicarse con nosotros más fácilmente. Los ángeles y los seres, los maestros ascendidos, todo eso están en dimensiones más elevadas. Para los que ven 12 dimensiones, en la 11ª dimensión o en la 10ª dimensión o en la 12ª dimensión. Para mí están en la 6ª y en la 5ª dimensión, muy pocos en la 7ª. Según yo, a los que tenemos acceso, pocos en la 7ª, pero normalmente lo que hacen estos seres que están viviendo sus vidas, sobre todo en esas dimensiones, es proyectar una parte de su conciencia en el plano astral alto para poder comunicarse con nosotros. ¿Cómo vamos entonces a integrar esto? ¿Cómo vamos a vivir estos mundos conscientemente al mismo tiempo que vivimos en el mundo material? ¿Cómo vivimos el todo es amor al mismo tiempo que vivimos en una realidad material, dual y contrastada? Aquí vamos a explorar 4 pasos o 4 pilares.
El primero de esos pilares es reconocer las señales de otros planos. Ya saben, intuiciones, sincronicidades, visiones, sensaciones, cosas comunes, no necesariamente cosas místicas. Reconocer las señales de otros planos. Aquí, cuando hablamos de sincronicidades, es simplemente reconocer la conexión con los otros planos, reconocer la conexión inherente, la conexión evidente que hay entre emoción y pensamiento, la conexión entre emoción y pensamiento y realidad, la conexión entre todo lo que existe, todo lo que nos permita darnos cuenta de la conexión entre todo lo que existe y entre estos distintos aspectos nos va a conectar con las realidades más elevadas o con las dimensiones más elevadas. ¿Por qué? Porque en la dimensión más elevada todo está hiperconectado, está unificado, ¿verdad? Esta va a ser la primera cosa, notar las conexiones en forma de intuiciones, de sincronicidades, de visiones, de actividad creativa, puede ser a través de estudiar también, por ejemplo, a nivel de la biología, notamos que todo está conectado biológicamente, sea cual sea la manera. Necesitamos empezar a notar estas conexiones y darnos cuenta que estas conexiones son reales, que hay una conexión real entre emoción, pensamiento y realidad, que hay una conexión real entre tú y yo, no solo a nivel humano, sino también a nivel espiritual, entre tú y el territorio, entre tú y los ángeles o las enseñanzas canalizadas. Entre tu vida y las enseñanzas canalizadas. Es importante darnos cuenta que esas conexiones son reales, ¿sí? Es el primer plano en donde aceptamos que estos mundos son reales. El segundo pilar va a ser, esto nos va a sonar muy aburrido, sobre todo si somos muy inquietos y muy creativos, pero el segundo pilar para integrar los mundos invisibles en el mundo visible o poder percibirlos y vivirlos al mismo tiempo que el mundo material es la presencia consciente. Cuando estamos en presencia consciente podemos percibir los mundos invisibles. Lo sutil, solo podemos percibir lo ligerito, lo sutil, lo liviano, lo mágico cuando nuestro cuerpo está en calma, cuando nuestra mente tiene espacio y está en mayor calma. Cuando estamos en caos, cuando estamos en supervivencia, cuando estamos en estrés, cuando tenemos demasiadas cosas por hacer, cuando tenemos muchas cosas por procesar, es muy difícil que percibamos los mundos invisibles o que percibamos los mundos sutiles porque nuestros sistemas están saturados. ¿Cómo vamos a percibir algo nuevo que es más ligero, que habla menos fuerte, si estamos saturados con el ruido, con lo que habla muy fuerte, con los estímulos? No se trata de aislarnos del mundo físico, no, se trata de desarrollar herramientas para poder procesar el mundo físico sin saturarnos. Y justamente el tercer pilar es una herramienta para cultivar presencia consciente en nuestro día a día. Y ya lo sabemos, se trata de la unificación de lo invisible con lo tangible o el ritual. El ritual es ese espacio en donde unimos lo tangible, lo concreto, lo material con lo invisible a través de nuestra fe o de el símbolo y el significado, la creación de significado. Si, por ejemplo, yo cociné algo, lo metí a la nevera, se me olvidó, no me lo comí, se dañó, tengo que botarlo. Y ese acto de botar esa comida dañada lo convierto en un ritual porque digo, esto es símbolo de todo lo que se me queda sin dejar ir, de todas las creencias que se me dañan en mi interior, o sea, ya se expiran, ya cumplen su propósito, ya no son nutritivas y todavía las dejo adentro mío. Entonces, como esta comida representa estas creencias, cuando las bote y diga que todo lo que ya no me sirve se vaya de mi vida, sí, estoy llamando a lo invisible, estoy trayéndolo, lo estoy integrando a través de ese acto. Eso es el ritual, ese es el poder del ritual. Los rituales no son condiciones o reglas para acceder al mundo espiritual, son herramientas para cultivar el estado de conciencia necesario para integrar o percibir lo invisible, lo sutil, para darle espacio. Es una herramienta para darle espacio
a lo sutil. Para mí, la forma más hermosa y radical de cultivar presencia consciente en la cotidianidad y de hacer rituales no como reglas ni como condiciones, sino como un acto natural de integración, es convertir la rutina en ritual, ¿sí? Que las cosas no sean rutinarias, automáticas, sino que sean ritualísticas. Y finalmente, el cuarto pilar para integrar los mundos invisibles con el mundo material o para poder vivir al mismo tiempo nuestra versión espiritual y nuestra versión humana de manera consciente, es usar el servicio como enraizamiento o el servicio como ancla. ¿Qué significa esto? Que vamos a integrar dimensiones, vamos a comunicarnos con nuestros guías, vamos a acceder a los registros akáshicos, vamos a estudiar los misterios, vamos a desarrollar nuestras capacidades suprasensoriales, no para ascender, para ser mejores, para lograr algo. No, lo vamos a hacer para servir a otros, teniendo en cuenta que el primer servicio es el servicio a esta tierra, al territorio, a la naturaleza, a nuestra comunidad. También en este punto necesitamos entender que la coherencia o la conexión de la que hablamos, la conexión como medida de integración, la conexión como medida de percepción o de expansión de conciencia, no es medida por cuánto sabemos ni cuánto podemos hacer. No, es medida por cuán presente estamos. El estado de iluminación es el estado de presencia. No es más iluminado quien puede ver hacia el futuro. No, es más iluminado quien más presente está. Y ya está. El que más integra su multidimensionalidad es quien más presente está. Y esto se los puedo presentar con un ejemplo, pero creo que lo vamos más bien a explorar más adelante en otro episodio, porque ahorita me interesa mucho que hablemos acerca de herramientas prácticas. Ya hablamos de los pilares para esa integración, ahora pasemos a las herramientas prácticas. Muy bien, ustedes ya conocen las herramientas porque les he hablado muchísimo de estas herramientas. Oigan, yo estoy en un momento en el podcast en donde me doy cuenta que poco a poco ya vamos a tener que explicar estas cosas por separado para poder ir hacia detalles más integrados o más fáciles de aplicar. Me estoy dando cuenta de eso, me da nervios, me da miedo, pero no puedo hacer nada, es la evolución natural de todos los procesos creativos y de todos los proyectos y de el universo entero. Así que posiblemente luego les haga un episodio por cada una de estas herramientas. Y por supuesto, la primera herramienta es la escritura ritual, que no es más que usar la escritura como un ritual, es decir, llamar lo invisible a nuestra escritura. Puede ser hacer nuestras páginas matutinas, puede ser escribir cuando nos sentimos mal, no importa, pero es llamar lo invisible a ese momento. Eso significa que no vamos solo a escribir de nuestras emociones y ya está, sino que vamos a darnos la tarea de encontrar la conexión entre emociones, pensamientos y realidad. Eso significa que no solo vamos a escribir nuestras páginas matutinas, sino que vamos a escribir Dios, universo, ¿qué quieres que sepa hoy? ¿Sí? Que vamos a conversar a través de la escritura con nuestros guías espirituales, que vamos a conversar a través de la escritura con nuestros ancestros. Y yo lo sé. Aquí en el canal, en este podcast, hay un episodio sobre la escritura ritual, en donde todavía les expliqué y les enseñé desde mis visiones arcaicas de escuelas místicas que veían en el mundo espiritual algo bueno o algo malo, una guerra entre mundos, que veían seres malignos en los seres del bajo astral. Yo lo sé, así que también voy a tener que actualizarles ese episodio de la escritura ritual. Y ahora que lo pienso, dándoles este episodio,
me doy cuenta que incluso antes del de los guías espirituales, o puede ser después de ese, ya que ya les prometí ese, voy a necesitar hacer un episodio que se llama Sé que nada sé. Sé que nada sé. Sé que nada sé. O todo es todo. O algo así. Porque realmente la expansión de conciencia que he vivido en las últimas semanas y meses ha hecho que toda mi manera de nombrar el mundo antes se cayera. O sea, toda mi manera de nombrar los mundos mágicos, de nombrar las capacidades suprasensoriales, de nombrar el camino del héroe, el camino alquímico, todo eso se cayó y se elevó a una nueva conciencia unificada en donde muchas de esas cosas dejaron de tener sentido. Y ha sido muy loco. Pero bueno, gracias por hacerle espacio a esta transformación que yo vivo con ustedes. Vamos entonces a terminar con la primera herramienta, la escritura ritual, que ya les dije, es simplemente un acto de canalización consciente. La frecuencia del alma se ancla en el papel a través de las palabras. Lo que estamos haciendo es conscientemente dejar enraizada la sabiduría de nuestra alma a través de las palabras. Necesitamos llevar esa conciencia a nuestra escritura para que sea ritual, y la escritura ritual de esta manera funciona como una llave vibratoria, ¿sí? Es decir, los escritos dejan de ser solo escritos y se convierten en códigos de activación. Esto significa que a través tanto de leer como de escribir cosas que fueron escritas de forma ritual, estamos afectando nuestro campo vibracional. En consonancia, la segunda herramienta es justamente la alquimia espiritual. Sí, la alquimia espiritual es toda una rama del conocimiento, es toda una división o toda una rama de la alquimia, porque hay alquimia energética, hay alquimia espiritual, hay alquimia transpersonal, hay distintos tipos de alquimia. Pero la alquimia espiritual específicamente es hacer alquimia con el amor, es traer al amor, a la frecuencia del gozo, a la frecuencia de la compasión infinita, al matraz, al laboratorio, y hacer, transformar sustancias, transformar frecuencias, transformar realidades con amor. Eso es hacer alquimia espiritual. Obviamente en la alquimia espiritual usamos visualizaciones, símbolos y mantras para transformar estados, pero la característica principal de la alquimia espiritual es hacerlo desde el amor, porque en el plano espiritual, que estaríamos hablando de la sexta dimensión, todo es amor. Así que si vamos a usar visualizaciones y mantras y afirmaciones, tiene que ser que carguen esas visualizaciones, mantras o afirmaciones con la frecuencia del amor. ¿Por qué se diferencia la alquimia espiritual de la energética? Porque la alquimia energética trabaja con los chakras y con los meridianos, y por ejemplo la alquimia energética de la medicina tradicional china trabaja mucho con el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, claro, trabajamos con el hígado, con el miedo, con los humores, con todo esto que es muy corporal y de la experiencia terrenal. Mientras que la alquimia espiritual puede trabajar con el cuerpo, puede transformar al cuerpo, puede sanar al cuerpo, pero lo hace desde un lugar más elevado, desde el amor. La alquimia espiritual nos pide mucho más desapego y radicalidad de integrar el todo es todo, mientras que la alquimia energética todavía podemos sostener dualidades, todavía podemos sostener la separación y aún así hacer alquimia energética, aún así usar la hierba fresca para el hígado, ¿verdad? En la alquimia espiritual usaríamos la hierba fresca para el hígado, pero todo tiene que ser desde un lugar unificado, es decir, en la alquimia espiritual ni siquiera comprendemos la enfermedad, no vemos la enfermedad como enfermedad, la vemos como otra cara de la sanación. Y me da risa explicarles esto de la alquimia espiritual porque me dan ganas, no sé si es un meme o un chiste, pero es como, y por eso no lo hagan, niños, ¿saben? O sea, como que lo que yo estoy viviendo de no sé nada y todo es todo, y entonces todos los conceptos anteriores se me quedaron obsoletos y mi forma de nombrar el mundo evolucionó y se disolvió.
es porque justo mi craft, mi disciplina, mi cosa, mi escuela es la alquimia espiritual, no la alquimia energética y no la alquimia tradicional. Y yo en otras vidas fui mucho de la alquimia tradicional. Entonces realmente la evolución que estoy viviendo en esta vida para mí se siente muy nueva, ¿sí? Y bueno, está transformando todo lo que sé y todo lo que he aprendido de una manera que no esperaba. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tener esa consideración con la herramienta de la alquimia espiritual, que es una transformación muy, muy, muy profunda, nos pide mucha capacidad nerviosa, pero la liberación es súper grande porque nos lleva a ese estado de la sexta dimensión, es integrar la sexta dimensión. O bueno, si queremos la quinta dimensión, es integrar la quinta dimensión con recibiendo nutrición luminosa de la sexta. Así que es así de grande como herramienta. Obviamente, si eso les parece muy profundo, pueden más bien probar la alquimia energética, que también les va a servir porque otra vez es traer el ritual a la alimentación, traer el ritual al movimiento y demás. Y por último, la tercera herramienta también es una herramienta de la alquimia espiritual y son los viajes akáshicos, que es el acceso a los registros del alma a través de la integración expandida, o la forma en la que yo lo explico es canalizar cosas de la quinta dimensión desde la cuarta dimensión o desde una frecuencia de cuarta dimensión para poder traducir los mensajes de quinta dimensión a la cuarta dimensión o con la comprensión de la cuarta dimensión, y eso nos hace que los mensajes sean aplicables a el mundo material, porque si canalizamos desde la quinta es como todo es amor, todo es todo, ¿verdad? Y eso como se aplica a situaciones cotidianas como problemas con el banco o no sé, que es una enfermedad física. Es difícil aplicarlo, está lejos. Entonces los viajes akáshicos y la escritura ritual son como un puente entre esa quinta dimensión y la cuarta y la tercera dimensión. Tanto los viajes akáshicos como la escritura ritual, a diferencia de la alquimia espiritual, son herramientas de cuarta dimensión. Son herramientas astrales y eso es lo que nos permite. Otra manera en la que les puedo nombrar los viajes akáshicos es justamente que nos permiten comprender heridas, patrones, realidades desde el amor y la compasión, desde un plano superior que ve la gran fotografía, que ve y comprende the big picture, que ve más a todos los involucrados, que deja de ver en una herida emocional a un victimario y a una víctima y ve cómo cada uno está aprendiendo y cómo que ve las cosas desde un lugar más amplio y compasivo. Y por supuesto los viajes akáshicos son una forma de integración, no de evasión. No podemos viajar para evadir esta realidad porque lo que nos encontramos es una comprensión más profunda, pero de esta misma realidad que estamos viviendo. Lo que no pasa, por ejemplo, con los viajes astrales o incluso cuando hacemos viajes a otras dimensiones más elevadas con ayuda de psicodélicos, a veces, ¿no? No siempre, pero o con otras herramientas que lo que hacemos es como un poco irnos a esas otras dimensiones y perder el polo a tierra o perder el cuerpo y la experiencia terrenal como ancla. No es eso lo que hacemos en los viajes akáshicos, usamos el cuerpo como ancla. Y ya, esas son las herramientas que les propuse para hoy. Yo sé que ustedes notaron que en algún punto de este episodio cambió mi frecuencia. Diría que mi frecuencia cambió hacia una relajación, una suavidad, una liberación tan deliciosa que ni siquiera me dan ganas de ponerlo en palabras. Y entonces de ahí se me hizo, después de ese punto en la grabación, se me hizo complicado seguir hablando porque las palabras me parecían muy materiales. Esto me pasa y me está pasando porque todavía estoy viviendo esa integración de la expansión de conciencia que viví, que es que de repente mi cuerpo se pone en una frecuencia muy elevada, completamente sobria, completamente
aquí, sí, sin que haya hecho ningún ritual ni nada para que eso ocurra, y eso hace que todavía me esté costando un poco integrarme con el mundo material, con la terrenalidad, y es una labor de mi día a día, y esa también es la razón por la que quise hacer este episodio, porque quería contarles cómo se ve un poco ese proceso. Pero en medio del episodio justo me di cuenta de esto que les cuento de chanfle, voy a tener que hacer ese episodio en donde les cuento esta experiencia que viví y les cuento qué es lo que ha pasado y por qué ahora siento que no sé nada y por qué estoy en paz con eso y cómo eso va a transformar la forma en la que les enseño. Y es gracioso porque digo, ¿cómo eso va a transformar la forma en la que guío los procesos? Pero lo cierto es que los programas que hago ya están asentados en esa frecuencia. Ya los programas, de hecho ahorita estamos viviendo la maestría Propósito Divino y es completamente canalizada, completamente intuitiva, me sorprende todo el tiempo y es así porque eso ya está en esa nueva frecuencia que yo sostengo. En este proceso de integración, algo que me está sirviendo muchísimo, o sea, de verdad me está haciendo justo lo que necesito, y son las cartas de Dharma. Yo sé, suena raro porque las cartas de Dharma son cartas que yo canalizo, cartas escritas, un escrito entero que yo canalizo desde mis guías espirituales y desde la sabiduría de mi alma. Ahora puedo decir con certeza que las cartas de Dharma son sabiduría de quinta dimensión que canalizo desde la cuarta dimensión o desde la frecuencia de la cuarta dimensión. Y justo porque tienen esta integración natural en la canalización porque son una integración en sí misma, me están permitiendo muchísimo integrar los mundos visibles o el todo es todo o el amor que soy en mi día a día, en las situaciones cotidianas. Y estoy trabajando con la carta semana a semana, es decir, leo hasta donde el cuerpo me diga unas páginas de la carta, normalmente tiene entre 20 y 30 páginas, leo unas páginas y las siento y reflexiono y me sirve demasiado para integrar lo que estoy aprendiendo en mi día a día. Y estas reflexiones se las estoy compartiendo en nuestra nueva comunidad Resonancia Cotidiana. Allí les cuento, leí hasta tal página y me pasó esto en esta semana y entonces lo resignifiqué de esta manera y entendí por qué me pasó esto otro, porque recuerden que Cartas de Dharma es una carta que sirve para integrar el mes que pasó y recibir con el corazón abierto el mes que viene. Entonces básicamente nos permite integrar la sabiduría de nuestra alma, de nuestro espíritu, la sabiduría de Dios en nuestro día a día a través de leer la carta. Solo con leerla ya es suficiente porque, como hablamos antes, las palabras y los pensamientos y las emociones son frecuencias, es decir que leer la carta ya está activando nuestro campo electromagnético, ya está elevando la frecuencia de nuestros cuerpos, ya está elevando nuestra frecuencia. Solo con leer la carta nuestra frecuencia se eleva, pero el hecho de que conscientemente la leamos y trabajemos semana a semana con ella nos permite traer eso a palabras, anclarlo, enraizarlo, y eso para mí está siendo supremamente valioso y sé que para muchos de ustedes también que hacen parte de la comunidad y que también están poniendo sus propias resonancias cotidianas, así que lo que estamos co-creando allí es maravilloso. Y si quieren inscribirse a la membresía, que incluye no solo la carta mensual en formato escrito y en formato de audio, sino que también incluye la comunidad Resonancia Cotidiana, en donde no solo van a leer las resonancias de las otras personas de la comunidad, sino también mis resonancias y van a poder escribir las suyas. Entonces revisen el link en la descripción. Y si tienen cualquier duda sobre cómo funciona la membresía, también encuentran mi Instagram para que me escriban un mensaje y personalmente les explico. La membresía funciona en Patreon, entonces es realmente muy fácil acceder a 7 días gratis de prueba con cualquier método de pago. Todo es súper seguro y súper fácil y es muy cómodo porque ustedes pueden descargar la aplicación de Patreon y básicamente allí ya tienen la aplicación de Cartas de Dharma, entonces pueden llevar sus cartas a donde quieran, sus audios a donde quieran y tener disponible la comunidad a donde quieran para expresar la sabiduría de su alma.
vamos entonces ahora a revisar las preguntas que me dejaron por stickers de Instagram. Aquí tengo las preguntas. Oigan, me dejaron preguntas tan buenas que debería empezar a hacer episodios de solo preguntas, ahora que lo pienso, porque así les puedo contestar con profundidad. Vean, sí, hagamos eso. Sé que muchas de estas preguntas ya las respondí en el episodio, porque las respondimos en esta clase tan profunda. Pero las que faltan se las voy a responder en otro episodio el próximo. Así que el próximo va a ser preguntas de ustedes, yo las respondo, ¿sí? Y ya el siguiente sería el de los guías espirituales. ¿De acuerdo? Quedamos así. Igual los que llegaron hasta este momento del video son las personas que siempre escuchan Florece en el Intento, así que ya saben cómo va a funcionar. Igual vamos fluyendo con esto. Yo no sé qué estoy haciendo, yo solo voy fluyendo, así que vamos viendo cómo surge. Yo sé que así es sagrado y que así es perfecto. Sin ser más, les mando un abrazo de oso. Saben que los quiero. Que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres vivos. Por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Mi energía permanece conmigo, su energía permanece con ustedes. Namaste. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!